Y acuérdense que ya habíamos visto las formas de la recta. La forma de la recta que ya habíamos visto era precisamente la forma general. Déjenme los apunto aquí. La forma general, esa ya la habíamos visto, que habíamos dicho que sirve para expresar el resultado y que el objetivo es igualar a cero. También habíamos visto que el concepto que se aplica en la forma general es la operación inversa. También habíamos visto ya lo que era la forma pendiente, ordenada al origen, y la forma pendiente ordenada al origen precisamente hablaba de un cálculo de la ordenada, para que en el cálculo de la ordenada yo tuviera un coeficiente que multiplica a la x, que iba a ser la variable independiente, más una b, que iba a ser la ordenada al origen. Esas son dos formas que ya vimos. Acuérdense que una forma es una manera de escribir. El día de hoy vamos a ver la forma simétrica. La forma simétrica, espérenme tantito. Entonces, de la forma simétrica, el objetivo es igualar a 1. Además del objetivo, ustedes saben que debo de saber para qué sirve. Que de hecho esto lo habíamos puesto al revés, ¿no? Porque primero les mencionaba para qué sirve y ya luego les decía cuál era el objetivo. Entonces, la forma simétrica sirve para graficar. Y como ya les había mencionado, el objetivo es igualar a 1. Ahora bien, los conceptos que voy a utilizar son conceptos que manejamos en álgebra y que esos pues ya se los saben desde hace un rato, sobre todo porque también se los he dejado que los vayan leyendo. Y el primer concepto es el de operación inversa, que ese ya se la saben. Y el otro concepto es simplificar la ecuación. La ecuación es dividir numerador y miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Eso es simplificar la ecuación. Entonces, acuérdense que ya habíamos visto la clase pasada lo que era una ecuación, que una ecuación era una igualdad entre dos miembros, miembro izquierdo y miembro derecho, donde cada miembro había expresiones algebraicas. Entonces, cuando yo les estoy mencionando el concepto de simplificar la ecuación, hago referencia a que cada uno de esos dos miembros lo tengo que dividir entre el mismo número. Bueno, y además de ese concepto, también vamos a utilizar otro concepto que es simplificar la fracción. Es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Entonces, si se dan cuenta, ahí tengo dos conceptos, los cuales los dos llevan el mismo nombre, que es simplificar, solamente que uno está haciendo referencia a división de ambos miembros y el otro hace referencia solamente al numerador y denominador. Entonces, lo primero que voy a hacer para poder empezar a llegar a mi objetivo, que es igualar a 1, es la operación inversa. Y si voy a aplicar la operación inversa, entonces yo me doy cuenta con mis ojitos de la cara que este que está aquí está haciendo una suma. Perdón, agarré la herramienta adecuada. Aquí hay una suma, por lo tanto la operación inversa es una resta. Y esa resta yo la debo de estar realizando en el miembro derecho. Por lo tanto aquí me va a quedar un menos 7. Y en el miembro izquierdo va a quedar idéntico, no le voy a hacer nada más que hacer la operación inversa. Acuérdense que el objetivo ahora va a ser igualar a 1. Como el objetivo es igualar a 1, pues debo de tener las situaciones bien ubicadas para saber qué es lo que voy a hacer. Por lo tanto, ahora vamos a seguir con el siguiente concepto. Y el siguiente concepto es simplificar la ecuación. Así que ahora voy a simplificar la ecuación. Y para simplificar la ecuación, acuérdense que ya habíamos dicho que es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Por lo tanto, voy a dividir el miembro izquierdo y el miembro derecho entre el mismo número. Ahora bien, para yo poder simplificar la fracción, simplemente es hacer la división miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Sin embargo, se van a dar cuenta que puedo aplicar de diferentes maneras el concepto. Por ejemplo, si yo divido entre 2, si yo divido entre 2, si yo divido entre 2, entonces lo que voy a lograr
es que este coeficiente sea 1. Sin embargo, yo el objetivo es igualar a 1. Por lo tanto, no me sirve una simplificación al dividir entre 2. Y entonces le cambio y yo puedo dividir entre menos 5, entre menos 5 y entre menos 5. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo estoy haciendo eso, esta división es la que me da 1. Y yo tampoco quiero que el coeficiente de la y sea 1. De hecho, aquí me faltó agregarlo. Aquí era 5y. Y tampoco me sirve. También inclusive yo pudiera dividir entre 5 y entre 5 y sale lo mismo, porque este coeficiente ahora es 1, aunque sea 1 negativo, pero sigue siendo 1. Pero no estoy cumpliendo con el objetivo de igualar a 1. Por eso, simplificar la ecuación, lo que a mí me conviene es dividir entre menos 7. Porque si yo divido entre menos 7, aquí estoy logrando ahora sí que esté igualada a 1. Por eso hay que saber y cómo debo de aplicarlo de simplificar la ecuación. Por lo tanto, lo que hago es dividir entre menos 7, como les había mencionado, y entonces lo que voy a tener es un 2x entre menos 7. Si ustedes se están dando cuenta, aquí yo estoy teniendo un error conceptual bastante grave con respecto a aritmética. Pero recuerden que la forma, yo les había dicho, la forma es una manera de escribir. Por lo tanto, como es una manera de escribir, lo que me pide la forma general, lo que me pide la forma simétrica es que forzosamente exista un numerador y exista un denominador. O sea, no debe de haber un signo, un coeficiente y una variable. Acuérdense que esto es lo que me pide aritmética y álgebra, que debe de ser primero el signo, luego el coeficiente y luego la variable. Pero aquí no me interesa eso. Lo que me interesa en la forma simétrica es que forzosamente exista un numerador y exista un denominador. Por eso lo estoy dejando así. Luego, en la siguiente, si ustedes se dan cuenta, el dividir implica que aquí estoy aplicando ley de los signos. Por lo tanto, aquí escribo una suma. Y por último, otra vez, debo de escribir el numerador y debo de escribir el denominador. Por lo tanto, aquí me va a quedar un 5y dividido entre 7. Y esto es igual a lo que yo quería, que era la unidad. Entonces, si se dan cuenta, con esto que acabo de hacer, ya logré el objetivo, el primer concepto, que fue simplificar la ecuación. Y simplificar la ecuación va relacionado al objetivo de igualar a 1. Ahora bien, otra cosa que aquí se me había olvidado mencionarles es que además de buscar que el objetivo era igualar a 1, también debo de buscar que los coeficientes sean la unidad. Y precisamente para que los coeficientes sean la unidad, entonces voy a utilizar el otro concepto que les había mencionado. El otro concepto es que debo de simplificar la fracción. Y simplificar la fracción va relacionado al concepto al objetivo que los coeficientes sean la unidad. Entonces vamos a continuar con lo que estamos haciendo. Y el siguiente concepto que voy a aplicar entonces es el relacionado precisamente a simplificar la fracción. Entonces voy a simplificar la fracción. Y si voy a simplificar la fracción, sabemos que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número, buscando el objetivo que los coeficientes sean la unidad. Por lo tanto, el simplificar la fracción va a ser relacionado a que este coeficiente y este coeficiente sea la unidad. Generalmente, cuando yo trabajo en aritmética, a mí me dicen que si tengo un 4/20, yo sé que esto lo puedo simplificar porque divido numerador entre 4, divido denominador entre 4 y me da un quinto. Eso yo lo hago y me doy cuenta que tanto el numerador como el denominador son divisiones exactas. Sin embargo, aquí cambia la conceptualización, porque la conceptualización es que yo necesito que la forma simétrica tenga una manera de escribir donde debo de escribir una x dividida entre un denominador más, y forzosamente más, una y que me representa las ordenadas dividido entre un denominador, y esto debe ser igual a 1. O sea, la forma de escribir, la manera en que yo necesito que quede escrito esta forma simétrica es forzosamente
que haya una x, nada más una x con el coeficiente 1 y que tenga un denominador, que existe el signo positivo, o sea que sea una suma, y que exista una y, o sea una ordenada dividida entre un denominador igual a 1. Recuerden que la forma general solamente era igualar a 0 y la forma pendiente ordenada al origen era la que estoy mostrando aquí, donde tenía un coeficiente por la x más una b. Entonces cada una de las formas va a tener una manera diferente de ser escrita, pero debo de cuidar de lograr esa situación. Por lo tanto, para que yo logre que tenga un objetivo que es que el coeficiente sea la unidad, entonces lo que voy a hacer es que este 2 debe ser la unidad. Y la única manera para que este 2 sea la unidad es que yo divida entre 2. Si yo divido entre 2, ya estoy logrando que quede la unidad y por lo tanto estoy llegando a la manera de escribir que me interesa, donde solamente está la x. Con eso entonces yo sé que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por eso divido este 2 entre menos 2 y también debo de dividir este menos 7 entre 2. Por lo tanto divido entre 2 y ya estoy aplicando el concepto de simplificar la fracción para lograr que el coeficiente sea la unidad. Luego, continuando con lo que yo debo de llegar a lograr, sabemos que aquí debe de ser un positivo, que si ustedes se dan cuenta, pues ya lo hice precisamente desde antes porque tuve una división de menos entre menos. Entonces esta división de menos entre menos me llevó a que es un positivo y perfecto, es un positivo. Ahí se queda porque es positivo. Y luego yo debo de lograr que en este segundo término este coeficiente sea la unidad. Para que sea la unidad, pues lo único que me queda es dividir entre 5. Y si divido entre 5, déjenlo, voy a hacer con otro color para que se vea la diferencia. Si este lo divido entre 5, entonces simplificar la fracción, acuérdense, es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, aquí también debo de dividir entre 5. Y con eso yo ya estoy logrando que quede simplificada la fracción. Por lo tanto, lo único que debo de escribir es que la x tiene un denominador que es menos 7 medios. Y le voy a sumar una y, que ya sabemos que me representa las ordenadas, que tiene un denominador que es 7 quintos. Y todo esto está igualado a 1. Si ustedes se dan cuenta, eso está muy feo respecto a lo que yo había visto siempre en mis clases de matemáticas, de aritmética y de álgebra, porque esto se ve muy raro. Sin embargo, recuerden que estamos en formas y forma es una manera de escribir. Y como es una manera de escribir, la manera de escribir de manera simétrica forzosamente es que haya una abscisa entre un denominador y una ordenada entre un denominador, habiendo una suma entre ellos y que esté igualado a 1. Logrando eso, eso ya es la forma simétrica. Y ahora bien, esta forma simétrica lo que voy a hacer es interpretarla. ¿Cómo es que la interpreto? Pues resulta que como aquí tengo una ordenada, yo sé que este número que está en el denominador es una ordenada. Por lo tanto, al ser este una ordenada, yo lo debo de ubicar en la segunda posición entre paréntesis. Acuérdense que esto se llama coordenada. La segunda posición quiere decir que aquí hay un 7 quintos y este específicamente, nosotros ya sabemos desde la clase pasada que esta B recibe el nombre de ordenada al origen. Y esta B, si se dan cuenta, es la misma B que anda por acá arriba. O sea, es la misma donde dijimos que era un ordenado al origen. Por eso lo habíamos conocido desde la clase pasada. Entonces, como es una ordenada al origen, quiere decir que este 7 quintos es una ordenada, pero que va acompañada de una abscisa que precisamente está hablando del origen. Y ese punto, esta coordenada, va a ser un punto que se llama el punto B minúscula. De manera similar, yo voy a tener un denominador en la abscisa. Y ese denominador en la abscisa va a recibir el nombre de abscisa al origen. Si ustedes se dan cuenta, ordenada pues viene de la y la abscisa proviene de la variable x. Por eso es fácil identificar que el denominador de la ordenada, el denominador de la y, pues va a ser la ordenada al origen y el denominador de la abscisa pues va a ser la abscisa al origen.
Por eso es fácil de verlo, ¿no? Por lo tanto, siguiendo la misma estrategia, sabemos que este menos 7 medios, perdón, va a ocupar el lugar de una abscisa. Y sabemos que las abscisas están en la coordenada, pero es el primer elemento. O sea, voy a tener una coordenada donde el primer elemento va a ser precisamente este denominador. Por lo cual, aquí voy a escribir un menos 7 medios. Y debido a que estoy hablando que es una abscisa al origen, entonces aquí voy a escribir un 0. Recuerden, esta es abscisa, primera posición. Esta es ordenada, segunda posición. Y la posición que sobra es la que va a ser siempre 0. Por eso se llama abscisa al origen y ordenada al origen. Y esta va a tener un nombre que se va a llamar A minúscula. ¿Qué me va a representar el punto B? El punto B minúscula. Recuerden que todos los puntos se deben de simbolizar con letras mayúsculas, pero específicamente este lo voy a simbolizar con una letra minúscula. Esta ordenada al origen tiene la peculiaridad de cortar al eje, perdón, disculpen, es el punto donde la recta corta al eje de las ordenadas. Y este que está aquí es el punto donde la abscisa corta, donde la recta, disculpen, donde la recta corta al eje de las abscisas. Y entonces la gran ventaja que tenemos es de aquí, acuérdense que les había dicho que esta forma era para graficar. La gran ventaja que yo tengo es que ya me dan 2 puntos. Y esos 2 puntos los puedo ubicar directamente en el eje de las abscisas y los puedo ubicar en el eje de las ordenadas. Acuérdense que los ejes siempre van con flechita. Y una vez que ya están ubicados, pues lo único que debo de hacer es ubicar este punto. Sabemos, por lo que habíamos aprendido, que si yo tengo un entero, en el kinder me enseñaron que si lo divido en 5 partes, tengo 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. Pero si tengo 7/5, entonces al segundo entero solamente voy a tomar 2 partes para que sea 6 y 7/5. Eso quiere decir que 7/5 es un entero y un pedacito. Ese entero y pedacito precisamente lo voy a reflejar en mi eje de las ordenadas. Y entonces tendría que aquí es un entero, que aquí son 2 enteros. Y aproximadamente el 7/5 pues es más o menos por aquí. Ay, disculpen, me equivoqué de color. Más o menos es por aquí. Y entonces aquí voy a tener mi ordenada al origen. De manera similar, este 7 medios, a mí me enseñaron en la primaria que si yo tengo un entero, pues ahí tengo 2 medios. Que si yo tengo otro entero, aquí tengo 4 medios. Que si yo tengo otro entero, aquí tengo 6 medios. Y si tengo otro entero, con la mitad del otro ya tengo 7 medios. Por lo tanto, tengo 1, tengo 2, tengo 3 y un pedacito. Eso, que fue la interpretación que me dieron en el kinder, lo voy a reflejar ahora en los ejes. Y por lo tanto, en los ejes, en el eje de las abscisas, tendría una división, 2 divisiones, 3 divisiones, 4 divisiones. Y aproximadamente por aquí estaría el menos 7 medios, que es el punto A. Lo único que debo de hacer para trazar la gráfica de la recta es unir el punto A con el punto B, prolongarlo para hacia un lado y también prolongarlo para el otro lado. Y esta que está aquí es la gráfica de la recta que tiene esta forma que se llama forma general. Lo único que debo de hacer cuando divido entre menos 7 pues es de aplicar la susodicha ley de los signos. Pero entonces era lo que les había dicho hace ratito. Aquí voy a escribir un 2 entre menos 7. Y estoy escribiendo eso porque en la forma simétrica me piden que debe de haber un denominador y que el numerador debe de ser positivo. Si tú te acuerdas, desde aquí yo te había dicho, este numerador debe ser positivo, este numerador debe ser positivo. Y como debe de ser positivo, por eso no estoy realizando la ley de los signos. No realizo esta ley de los signos
donde estoy dividiendo más entre menos, para que toda la fracción sea menos. Por eso el signo negativo se deja en el denominador. Pero este menos y este menos, esa división sí la hago porque yo quiero que la forma simétrica forzosamente tenga una operación suma. No debe de ser operación resta. Entonces de aquí vas a aprender que en algunas ocasiones vas a hacer el concepto bien y en otras lo vas a hacer a medias, porque ahora lo que estamos haciendo es interpretar y escribiendo una manera específica. ¿Cuál es la manera específica? El numerador positivo, coeficiente 1 y solamente la letra, y el denominador no importa porque ese te va a indicar un punto. Una operación suma, coeficiente 1 con la letra y el denominador no importa porque ese te va a indicar la ordenada de un punto. ¿Sale bien? Para este ejercicio, otra vez, lo primero que yo debo de hacer, al igual que en el otro, es básicamente los mismos pasos. Lo primero que hago es la operación inversa. Acuérdense que los pasos obedecen a los conceptos que yo vaya poniendo en cada paso. Entonces aquí va una operación inversa y sabemos que si aquí tengo una resta, la operación inversa debe de ser una suma. Por lo tanto, si eso es una suma, aquí es un 3x más 2y igual con 1. Y con eso ya dejé las variables en el miembro izquierdo. Acuérdense que la forma es abscisa entre un denominador más ordenada entre un denominador igual con 1. Yo debo de lograr llegar a esta forma. Por eso es importante que vayamos entendiendo por qué se van aplicando los conceptos. Bueno, es simplificar la ecuación. Y si voy a simplificar la ecuación, acuérdense que el objetivo es dividir entre el resultado. Lo cual aquí como que no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque ya es 1. Pero acuérdense que hay que simplificar la ecuación. ¿Sale bien? Que les quede bien claro eso, porque luego dicen, pero ya es 1, entonces no aplico el concepto. No, sí tienes que aplicarlo porque tienes que lograr dos objetivos. El primer objetivo es igualar a 1. Y si se dieron cuenta, el objetivo ya estaba logrado. Desde que hice la operación inversa, ya se logró el objetivo de igualar a la 1. Sin embargo, sigue otro concepto. Y como sigue otro concepto, no solamente me tengo que detener en que esté igualado a 1. Simplificar la ecuación, vuelvo a repetir, ya no tiene sentido porque ya es 1. Sin embargo, sí hay que hacerlo porque necesito aplicar otro concepto. Ahora sí, díganme, lo que debo de hacer es simplificar la fracción. Y si voy a simplificar la fracción, acuérdense que el objetivo, eso quedó muy feo. Acuérdense que el objetivo es que el coeficiente sea la unidad. Si el coeficiente debe ser la unidad, entonces aquí tengo que dividir entre 3 y aquí también tengo que dividir entre 3. Por eso les menciono que es importante que simplifiquen la ecuación, porque si no, no van a entender cómo simplificar la fracción después. Forzosamente hay que escribir este 1, aunque ya no sea necesario, vuelvo a repetir, hay que escribirlo porque si no, no puedo aplicar el siguiente concepto. ¿Por qué no lo puedo aplicar? Porque si no escribo este 1, ya no existe una fracción, solamente queda un entero, y si ustedes tienen un entero, pues ¿cómo simplifico la fracción si no hay fracción? Por eso es importante que escriban ustedes el concepto y lo apliquen en esta forma. Vuelvo a repetir, no es aritmética, no es álgebra. Estoy interpretando y estoy escribiendo de una manera específica. Por lo cual, ya dividí entre 3 y ya logré simplificar la fracción en la primera fracción. Pero ahora voy con la segunda fracción y la segunda fracción es lo mismo. Si se dan cuenta, aquí tengo que dividir entre 2 y aquí tengo que dividir entre 2 para poder simplificar la fracción. Simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número, buscando el objetivo que el coeficiente sea la unidad. Por eso hago la división entre 2 aquí en la ordenada y por eso hago la división entre 3 aquí en la abscisa. Por lo tanto, nada más de verse, yo ya puedo decir que este denominador, como hay una suma, recuerden que forzosamente debe ser la suma, este denominador va a ser la ordenada y la ordenada es un medio. Y como se llama ordenada al origen, este otro componente, que es la abscisa, es el 0. Si ustedes se dan cuenta, a diferencia de lo que hice en el ejemplo pasado, aquí sí escribí la forma, pero en realidad no tiene sentido escribir la forma porque lo que me interesa son los componentes de la forma. Por eso, para no escribir tanto, para que el proceso sea más eficiente, pues nada más ya escriban o reescriban
este numerito que es denominador y no es necesario que me escriban la forma ordinaria como está aquí. También para que no vaya ahorrando tiempo y que sea más rápido. De manera similar, como ya hay una suma, sabemos que el denominador que está aquí, porque está abajo de la abscisa, esa va a ser una abscisa que va a ocupar la primera posición. Y como ocupa la primera posición, aquí es un tercio, porque es una abscisa al origen, porque está como denominador de la x. Y el otro componente es un 0 y este se llama a. Y entonces ya puedo trazar mi eje de las ordenadas, ya puedo trazar mi eje de las abscisas. Acuérdense que los ejes forzosamente deben tener flechitas, porque si no, no los identifico como ejes. Y ahora sí, puedo graficar este punto y este punto. El problema con estos puntos es que son puntos que están con números muy pequeños. Un medio y un tercio es muy pequeño. Entonces lo que puedo hacer es la siguiente estrategia. En lugar de decir que las divisiones son de este tamaño, y que ahí es un entero, dos enteros, tres enteros, etc., te lo voy a cambiar y la primera división va a ser de este tamaño. De este tamaño va a ser la primera división, a diferencia de la otra gráfica donde el tamaño lo hice de otra longitud. ¿Por qué lo hice aquí de esta longitud? Pues porque me tenía que ajustar este tamaño de coordenada. ¿Por qué estoy haciendo ahora el tamaño tan enorme? Pues porque la componente abscisa y la componente ordenada son muy pequeñas. Y como son muy pequeñas, pues me conviene hacerlo así para que se vea mejor la gráfica. Eso quiere decir que esta ordenada, cambio de herramienta, esta ordenada al origen va a tener un medio. Y ustedes saben que un medio solamente es la mitad de un entero. Por lo tanto, haciendo una división también grande, si se dan cuenta, estas divisiones son más grandes que las de la gráfica anterior. Entonces ahí yo ya puedo ubicar la ordenada al origen, que va a ser más o menos por aquí. Ahí está la ordenada al origen. ¿Por qué estoy haciendo esos ajustes? Pues para que se vea mejor la gráfica. Y este es un tercio. Sabemos que si es un tercio al entero, lo voy a partir en 3 pedacitos y por lo tanto solamente es un pedacito. O sea que el 1/3, este va a estar más pequeño, porque acuérdense que se parte en 3 pedacitos. Pero solamente considero el primer pedacito, esa es la abscisa al origen. Y con eso yo ya puedo trazar mi gráfica. Y si trazo mi gráfica, uno de estos dos puntos, la prolongo para un lado, la prolongo para el otro lado. Y con eso ya tengo la gráfica de esta ecuación que tiene esta forma ordinaria de donde estoy obteniendo los datos para poder realizar la gráfica. La diferencia entre este ejercicio y el otro, vuelvo a repetir, es que aquí sí escribí la forma simétrica, pero acá ya no, pues porque lo importante es simplemente graficar. Por eso se pueden ahorrar ese paso y la escritura, ¿no? Lo que no se pueden ahorrar es simplificar la ecuación y simplificar la fracción, porque son los conceptos que debo de aplicar para poder interpretar a la manera de escribir y saber que los denominadores me están representando dos puntos específicos. Y como dijo su compañera, lo primero que debo de aplicar precisamente es la operación inversa. Y si voy a aplicar una operación inversa, necesito entender que este 2, hay una suma, la operación inversa es una resta, por lo tanto voy a escribir un x menos 5y igual con menos 2. Entonces lo que sigue es simplificar la ecuación y como dijo su compañero, simplificar la ecuación es que debo dividir entre menos 2 y es que debo de dividir entre menos 2. Obviamente también este lo debo de dividir entre menos 2, ¿no? Ahí acuérdense que cuando simplifico la ecuación debo tener cuidado en cuáles son las operaciones que sí voy a hacer y cuáles son las que no voy a hacer. Recuerden que yo ya tengo el concepto de ley de los signos. Entonces, en este caso, esta ley de los signos de menos entre menos sí la voy a aplicar. ¿Por qué la voy a aplicar? Pues porque sabemos que debe de ser una abscisa entre un denominador más, y como forzosamente debe ser más, esa división sí la voy a hacer. Sin embargo, la otra división, esta no la voy a hacer. ¿Por qué no la voy a hacer? Porque si tengo aquí un más y tengo aquí un menos, me queda, con ley de los signos, me queda un signo menos, y en la forma simétrica no me está pidiendo un signo menos en el primer número racional, que es una abscisa entre un número. Por eso hay que tener cuidado con cuál sí hacemos la división y con cuál no hacemos la división. Entonces, y como me dijo su compañera, entonces para poder simplificar la fracción, aquí me doy cuenta con mis ojitos de la cara, perdón,
para simplificar la fracción, aquí observo que yo ya tengo el 1. Entonces, como tengo el 1, pues lo único que debo de hacer es dividir entre 1. Y ya, eso fue simplificar la fracción. Si ustedes se dan cuenta, no tiene mucho sentido dividir entre 1 porque no estoy haciendo nada. Sin embargo, sí es bueno que entiendan que sí se debe de aplicar el concepto, porque si no luego van a decir cuándo sí, cuándo no, ¿no? O sea, simplificar la fracción es siempre. ¿Entre qué número tienen que dividir? Pues precisamente entre el número que está aquí. Y el número que está aquí, pues es 1, porque ya sabemos que si no se escribe es porque hay una vez que debe de escribirse. Por eso divide entre 1 y divide entre 1. Ahora bien, en la siguiente, simplificar la fracción me lleva a que yo debo de hacer una división entre un número. Yo me doy cuenta que es el menos 5, pero ya habíamos dicho que este menos con este menos se divide porque necesito que la forma simétrica quede con una operación suma. Debido a esa situación, entonces ya no divido entre menos 5, sino divido simplemente entre 5 y divido entre 5. Entonces, al aplicar esos dos conceptos, pues ya de manera inmediata podemos saber que voy a tener una abscisa al origen, donde sabemos que este va a ser el elemento que debe de ir en la primera posición, y que si ustedes se dan cuenta es un menos 2. Menos 2 entre 1 es menos 2, ya sé hacer la división, la realizo, y entonces la otra componente es 0. Y de manera similar, la ordenada al origen va a tener una ordenada que es este número. Pero fíjense bien, acuérdense que este menos con este menos ya se dividió para que me quede la suma de la forma ordinaria. Por lo tanto, la ordenada al origen no va a ser todo el número, no va a ser todo el denominador, sino solamente va a ser el 2/5. ¿Por qué? Porque los signos ya los utilicé para que me diera una suma. Ahí es donde debo de tener mucho cuidado de cómo elijo mis resultados para poderlos llevar a la coordenada. Entonces aquí no es un menos 2/5, vuelvo a repetir porque menos entre menos medio más, y es el más de la suma, sino solamente es 2/5 y el otro componente es un 0. Con esos datos puedo trazar la ordenada, puedo trazar la abscisa, le ponemos flechitas porque la flechita me indica que son los ejes, y ahora sí, en este punto voy a tener menos 1, menos 2, y aquí yo ya puedo trazar el respectivo punto A. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, este número es muy chiquito. Entonces lo que yo puedo hacer es que en el eje de las ordenadas voy a hacer divisiones más grandes. Fíjense cómo aquí la división es más pequeña, porque cada una de estas divisiones es la unidad, pero acá la división es más grande. ¿Por qué es más grande? Porque yo necesito graficar una coordenada que no es tan notoria si yo dejo una división así de chiquita. Por lo cual puedo hacer eso, tener diferentes escalas en los ejes, y de aquí si son 2/5, pues ya sabemos que es 1, 2, 3, 4, 5/5, donde nada más necesito 2/5, que es por aquí. Ahí marco la ordenada al origen. Sabemos que debo de unir esos dos puntos. Uno de los dos puntos los prolongo para un lado, los prolongo para el otro, y ya tengo la gráfica de esta ecuación, que sabemos que esta se llama forma general, y que lo estoy llevando a una forma simétrica a través de la operación inversa, simplificar la ecuación para que esté igual a 1, y simplificar la fracción para que los coeficientes sean la unidad. Entonces ya sabemos que aquí lo que tenemos que hacer es la operación inversa. Al hacer la operación inversa, sabemos que aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, por lo tanto me va a quedar un 3x, disculpen, no cambié de herramienta. Este es un 3x menos 2y igual con 4, y sabemos que el concepto que sigue después de ahí es simplificar la ecuación, y también voy a simplificar la fracción. Entonces, haciendo los dos conceptos al mismo tiempo, sabemos que el primer concepto me menciona que tengo que dividir entre 4, que es lo que yo tengo en el miembro derecho. Eso fue simplificar la ecuación. Y ahora vamos a simplificar la fracción, donde simplificar la fracción quiere decir que este lo divido entre 3 y este también lo divido entre 3. Este lo tengo que dividir entre menos 2. ¿Por qué entre menos 2? Porque acuérdense que esto debe de ser una suma. Por eso estoy dividiendo entre menos 2. Y también este lo divido entre menos 2. Entonces ya nada más de verse, sabemos que la abscisa al origen
es este primer denominador, donde el primer denominador es 4/3, 0, y la ordenada al origen es este segundo denominador, que aquí me da un -2. Fíjense cómo aquí hubo una división de este menos con este menos para que se llegue a la forma simétrica, donde debe ser x entre a más y entre b igual con 1. O sea, este positivo se está logrando al hacer la división del menos entre menos. Por lo tanto, sí debo de aplicar la ley de los signos en el denominador, y por lo cual aquí me da un -2 y un 0. Trazo la gráfica, aquí está el eje de las ordenadas, aquí el eje de las abscisas. Sabemos que es 4/3, 4/3 son 3/3, 6/3, por lo tanto el 4/3 queda más o menos por aquí. Aquí queda la abscisa, y el -2 es -1, -2, que va a quedar por aquí más o menos. Y entonces el punto A con el punto B lo prolongo y pues ya quedó. Entonces vamos a ver la forma punto pendiente. Aquí acuérdense que necesito primero decirles para qué sirve. Y la forma punto pendiente sirve para obtener la ecuación. Para eso me va a servir. Las otras dos me sirvieron para graficar, pero ahora voy a obtener la ecuación. Y el objetivo, pues precisamente es obtener la ecuación. O sea, para lo que sirve y para el objetivo es lo mismo. Lo que sí vamos aquí a tener van a ser el concepto. Y el concepto que voy a usar simplemente es el concepto de sustituir. Aquí no va a haber tantos conceptos como en la anterior, porque ahí se quería algo específico, como era igualar a 0, era igualar a 1, era que el coeficiente fuera 1, etcétera, etcétera, calcular el valor de la ordenada. Pero aquí no, aquí simplemente vamos a hacer una sustitución. Y lo que sí debo de entender es que la forma punto pendiente tiene la siguiente forma, que es una ordenada menos la ordenada de la A, igual con una pendiente que multiplica una abscisa menos la abscisa de la A. Lo importante que debo de entender aquí es que el punto hace referencia a que yo estoy conociendo una abscisa y una ordenada de un punto cualquiera que está sobre la recta. Y pendiente quiere decir que también yo conozco la pendiente. O sea, los datos que me van a dar van a ser tanto la coordenada de un punto como la pendiente de la recta que pasa por ese punto. Por lo cual solamente se convierte, como les había dicho, en una sustitución y no está tan complicada esta forma. Vamos a hacer el ejercicio número 1 porque este es más rápido. Y entonces hay que calcular la ecuación de la recta que pasa, ay, qué fea letra, que pasa por el punto B de coordenadas 3, -1 y tiene pendiente que es -2/3. Entonces, cuando me den un punto y me den una pendiente y me están pidiendo que calcule la ecuación con un punto y una pendiente, entonces yo voy a utilizar la forma punto pendiente. Fíjense cómo son dos maneras diferentes de escribir. Aquí la manera de escribir ya me la dan y entonces se convierte en una especie de fórmula. Recuerden que la fórmula es para sustituir, aunque aquí hacemos la separación porque en una forma puedes sustituir o puedes obtener valores para que te ayudan a graficar. Por eso el concepto que les había explicado en clase, ¿no? Entonces de aquí, primeramente, comenzaría con la forma. Entonces, lo que debo de hacer es plantear la forma. Y plantear la forma precisamente es escribir donde yo voy a sustituir. Y entonces yo debo de escribir la ordenada de un punto que no conozco menos la ordenada del punto que sí conozco, que es el punto B, igual a la pendiente que sí conozco, multiplicado por una abscisa de un punto que no conozco, menos la abscisa de un punto que sí conozco, que es el punto B. Posteriormente les explicaré que esta abscisa del punto que no conozco y esta ordenada de un punto que no conozco hace referencia al concepto de lugar geométrico. Que el lugar geométrico lo veremos posteriormente, ¿no? Ahorita nada más les hago el indicativo, que eso va referido a un concepto de lugar geométrico y que precisamente me está haciendo referencia a un punto que desconozco. Posteriormente, cuando les diga lo que es lugar geométrico, entenderán a qué estoy haciendo referencia.
Ahorita no es tan importante esa situación. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir. Y si yo hago la sustitución, pues simplemente hay que reemplazar. Eso quiere decir que aquí hay una ordenada, que le voy a restar la ordenada de la b, que yo sé que la ordenada de la b es -1, y por lo mismo debo de escribir aquí paréntesis, porque no puedo dejar dos signos juntos. Y luego voy a escribir la pendiente. Pero acuérdense que la pendiente se interpreta. La pendiente no es propiamente un número. Y si ustedes recuerdan, la pendiente se interpreta como lo que sube con respecto a lo que avanza. Por lo tanto, si esta pendiente me está indicando que sube y me está indicando que avanza, yo necesito dejar este signo menos en un solo lugar, ya sea en el numerador y en el denominador. Y yo les había dicho que de preferencia siempre el signo déjenlo en el numerador. Les había explicado anteriormente que si ustedes hacen la división, pues precisamente les da un -2/3, o si hacen la división de esta manera, también les da un -2/3. Por eso el signo lo pueden dejar en el numerador o en el denominador. De preferencia, para hacerlo un hábito, siempre lo vamos a dejar en el numerador. Pero también tengan en cuenta que a veces se puede dejar en el denominador. Siempre lo vamos a dejar en el numerador. También aquí es importante que les diga que si ustedes deciden dejar el signo en los dos lugares, aquí hay una imprecisión, porque por leyes de los signos menos entre menos es más, y no cumple con el menos. Por eso el signo no puede estar en los dos lugares, nada más debe de estar en uno de los dos. Y llegando a acuerdos, ese signo siempre lo vamos a dejar en el numerador. Por lo cual, en el momento que yo sustituya, voy a escribir aquí un -2 dividido entre un 3. Fíjense cómo el signo se queda en el numerador, aunque ya sé que pertenece a toda la fracción. Pero como estoy interpretando, por eso estoy haciendo esa situación. Luego, la abscisa que no conozco, pues simplemente es x, menos la abscisa del punto B, ya sabemos que en los datos me dijeron que era un 3. Y ahí ya se termina lo que fue propiamente el concepto, que es sustituir. De aquí para adelante, todo lo demás ya lo sabemos hacer. Si ustedes se dan cuenta, yo debo de empezar por jerarquía de operaciones, porque necesito saber cuál es la operación que voy a hacer primero. Me doy cuenta que aquí hay una ley de los signos, por lo tanto jerarquía de operaciones me lleva a que lo primero que voy a hacer es ley de los signos, y una vez que hice ley de los signos, hay una suma, y esa suma para poderla realizar necesito revisar si hay términos semejantes. Me doy cuenta que la y el 1 no son términos semejantes, y por lo tanto no puedo realizar esa operación. Si ustedes se van por jerarquía de operaciones al miembro derecho, se darán cuenta que primero hay que hacer esa resta, pero tampoco se puede hacer porque no son términos semejantes. Eso me lleva a que además de hacer ley de los signos, voy a agregar el concepto de operación inversa. Y la operación inversa es que aquí hay un 3, y ese 3 aquí está dividiendo, pero ahora va a multiplicar al miembro derecho. Y para multiplicar al miembro derecho, este 3 tiene que realizar una propiedad distributiva sobre los dos elementos de la suma. Entonces, esa operación inversa, que es una multiplicación, me va a llevar a otro concepto que es la propiedad distributiva. Obviamente, la ley de los signos ya está contemplada, porque este más por este más me va a dar más y por el otro más también me va a dar más. Por lo cual, al realizar la operación inversa, voy a obtener un 3y más un 3. Ya estoy realizando la multiplicación sobre los dos elementos de la suma y por eso me da el resultado. Ahora bien, de una vez aprovecho y este -2 va a realizar la propiedad distributiva distribuyendo la multiplicación sobre los dos elementos de la resta, teniendo en cuenta también la ley de los signos. Por lo cual, aquí me va a quedar un -2x más 6. Y con eso ya estoy aplicando todos estos conceptos en esta sustitución y ya puedo continuar diciendo ahora que, si ustedes observan, otra vez vuelvo a tener operaciones. Por lo tanto, nuevamente comienzo con la jerarquía de operaciones. Pero de esas operaciones, nuevamente, necesito revisar si hay términos semejantes. Si yo me doy cuenta, este que está aquí, déjense los marco. Este que está aquí no tiene término semejante, porque solamente hay una y. Y si ustedes se dan cuenta, también este término de x no tiene término semejante, porque solamente son x. Pero yo sé que para escribir la ecuación de la recta, el resultado lo debo de dar en la forma general. Por lo cual, si lo debo de dar en la forma general, esto no me sirve porque debe de estar igualado a 0.
En la clase pasada vimos que todos los resultados se deben de dar en la forma general, por lo cual estas dos variables las debo dejar en un solo miembro. El miembro que me conviene es el miembro izquierdo, porque si ustedes observan, aquí tengo una resta y la operación inversa aplicada en el miembro izquierdo va a ser la suma. Por lo tanto, debido a lo que les acabo de decir, decido que voy a hacer una operación inversa y este menos 2x, la operación inversa es una suma, por lo cual voy a escribir más 2x, sabemos que el signo no se escribe, y luego más 3y. Estoy escribiendo primero la x porque sabemos que siempre primero se debe de escribir a la x. Eso es algo que aprendimos desde que íbamos en la secundaria. Y también me doy cuenta que hay otros dos términos semejantes, que esos términos sí puedo hacer operaciones con ellos. La operación es este más 3 y los semejantes es ese más 3 y ese más 6. Pero como todo está quedando en el miembro izquierdo, debo de aplicar ahí la operación inversa. Por lo cual, la operación inversa de esta suma es una resta que voy a aplicar en el miembro izquierdo, y si se dan cuenta, los dos van a quedar con signo diferente. Debido a que es signo diferente, necesito aplicar la ley de la resta, porque al hacer la operación inversa va a ser una resta, y entonces al ser un positivo y un negativo se hace la ley de la resta. Quiere decir que se va a dejar el signo del mayor es un menos, y al hacer la resta del 3 con el 6, pues sabemos que esto es un 3, lo igualo a 0, y ese que está ahí ya es el resultado, porque ya es la ecuación de la recta expresada en forma general. Sabemos que siempre se debe expresar en forma general. Obviamente utilicé la forma punto pendiente para obtener la ecuación de la recta, y la cual también pudiera graficar en su momento si es que así me lo pidiera. Ahorita nada más es obtener la ecuación de la recta. Ustedes observan en este ejercicio, el ejercicio es lo mismo. Voy a calcular la ecuación de la pendiente, como la ecuación de la recta. Como voy a calcular la ecuación de la recta, otra vez para calcular la ecuación de la recta necesito utilizar la forma punto pendiente. El pequeño detalle es que cuando yo haga la sustitución, se van a dar cuenta que ahora estoy sustituyendo números racionales. En el ejemplo de hace rato fue más sencillo porque los números que sustituía eran números enteros. Solamente tenía un número racional que era la pendiente. Pero ahora resulta que la coordenada está formada por dos que son números racionales. Ahí es donde estoy agregando el grado de complejidad, pero todo es lo mismo. Nada más hay que acordarnos de los recursos que tenemos de álgebra para poder aplicarlos adecuadamente a los conceptos y llegar al resultado. Entonces, otra vez, lo primero que voy a hacer es plantear la forma. ¿Cuál forma? Pues ya sé que es la forma punto pendiente. Y para plantear la forma, sabemos que se escribe la ordenada del punto que no conozco menos la ordenada del punto que sí conozco, que en este caso es el punto C, es la pendiente multiplicada por la abscisa que no conozco menos la abscisa que sí conozco, que es la del punto C. La forma es la misma. Lo único que debo de hacer son las adecuaciones al nombre del punto que me están dando. De ahí sabemos que el único concepto es sustituir. Y si yo voy a sustituir, sabemos que es reemplazar. Por lo tanto, voy a escribir una ordenada menos la ordenada del punto C, que es un quinto, igual con una pendiente que es un medio, multiplicada por una abscisa que no conozco, menos la abscisa del punto C, que es 2/3. Y entonces, si ustedes observan, lo que tengo aquí es una ecuación, entre comillas, más compleja de lo que tenía aquí. Pero en realidad no es más compleja, porque es lo mismo. La ecuación es la misma. La ecuación no cambia, la forma no cambia. Lo que está cambiando son los componentes. Y esos componentes me llevan a que debo de utilizar otro concepto. Y ese otro concepto que voy a utilizar es la propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad, esa se las enseñaron en álgebra, precisamente cuando tienen este tipo de casos, donde tienen una ecuación donde resulta que tienen números racionales. Entonces, recuerden que la propiedad de la igualdad es realizar la misma operación en el miembro izquierdo y en el miembro derecho. Entonces, si aquí hacen una suma, también aquí hay una suma. Si hacen una resta, también aquí hay una resta. Si hacen una potencia, también aquí hay una potencia, etcétera. La misma operación
que realizan en el miembro izquierdo es la misma operación que se realiza en el miembro derecho. Pero entonces, la operación que voy a hacer en ambos miembros va relacionada con el mínimo común múltiplo. Ustedes saben que el mínimo común múltiplo lo aprendieron a calcular en la secundaria. Y en la secundaria decían, si tengo un denominador 5, un denominador 2 y un denominador 3, entonces el mínimo común múltiplo se calcula como un 5, un 2 o un 3, donde este tiene mitad, que este no tiene, este sí tiene y este no tiene. Luego tercera, este no tiene, este sí tiene, y luego quinta, que este sí tiene. Y entonces se daban cuenta que el mínimo común múltiplo era la multiplicación de estos tres números. Con la experiencia que ustedes tienen, no es necesario hacer este cálculo de factores primos. Lo pueden hacer de manera mental, sobre todo porque se dan cuenta que este es un número primo, este es un número primo y este es un número primo. Por lo tanto, la propiedad de la igualdad es realizar una multiplicación en el miembro izquierdo y también en el miembro derecho de tal manera que por el número que están multiplicando es el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo saben que es el producto de esos tres números. O sea, saben que es el número 30. Sin embargo, no voy a escribir el número 30. Voy a escribir un 2 por un 3 por un 5 y también de este lado voy a escribir un 2 por un 3 y por un 5. ¿Por qué no lo voy a calcular? Porque acuérdense que no estoy en aritmética. En aritmética sí me decían, realiza la multiplicación. Si puedes hacerla, realízala. Pero aquí estoy en la interpretación y en el manejo de la información. Por eso no hago la multiplicación. Ahorita les voy a explicar por qué. Ahora bien, propiedad de la igualdad simplemente fue escribir lo que les acabo de decir. Pero ya que hicieron la propiedad de la igualdad, entonces vamos a ver la jerarquía de operaciones. Acuérdense que aquí hay multiplicaciones, aquí hay restas, aquí hay divisiones, aquí hay división, aquí hay multiplicación, aquí hay resta y aquí hay multiplicaciones. Por eso hay que decidir cuál es la operación que hago primero. Y entonces yo me doy cuenta que esta multiplicación tiene que multiplicar a los elementos del paréntesis. Por lo tanto, para poder realizar esa multiplicación, me debo de basar también en la propiedad distributiva, porque voy a distribuir la multiplicación sobre los elementos de la resta, sobre el minuendo y sobre el sustraendo. Por lo tanto, si yo distribuyo estos números multiplicados por esta y, pues yo sé que 2 por 3 me da 6 y 6 por 5 me da 30. Y 30 por y, pues ahí se obtiene de manera inmediata que el resultado va a ser un 30y. Ahí no hay mucho que pensarle. Pero vamos con la siguiente parte. La siguiente parte es que estos tres números van a multiplicar a el 1/5. Pero el 1/5 tiene un signo y tiene una división. Por lo tanto, comienzo por ley de los signos. Y al hacer la ley de los signos, resulta que aquí hay un positivo, porque todos tienen positivo, multiplicado por propiedad distributiva por el 1/5, donde es negativo, y entonces se van a dar cuenta que el signo debe de ser negativo. Ya que fue el signo negativo, ahora yo me doy cuenta que existen multiplicaciones y divisiones. Y como la multiplicación y la división tienen la misma jerarquía, lo que voy a hacer es primero la división. Si ustedes dividen este 5 entre este 5 les da la unidad. La unidad por el 1 sigue siendo 1. La unidad por 3 es 3 y por el otro 2 me da 6. Por lo tanto, esa multiplicación que les acabo de marcar me da por resultado un menos 6. Y con eso estoy logrando que ya no haya números racionales. Va de nuevo. Acuérdense que la jerarquía de operaciones conlleva también qué operación haces primero y qué después. En otras palabras, jerarquía de operaciones va tomada de la mano de lo que es la propiedad conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. Por eso, yo decido que la primera operación es la división. Ahí me dio un 1. Ahora, ese 1 tú lo puedes multiplicar por el que siga el que tú quieras. Si ya tienes el 1 y lo multiplicas por 2, pues obviamente te da un 2. Si lo multiplicas por 3, ya te dio un 6. Y si lo multiplicas por el 1 por la propiedad distributiva, ya te dio un 6. Entonces, lo único que importa es qué operación haces primero. Pudieras haber hecho 2 por 3 te da 6, pero este 5 con este 5 es 1, por eso 6 por 1 es 1, y el 1 por el otro, perdón, y el 6 por el otro 1, pues sigue dando 6. Eso te permite la jerarquía de operaciones. ¿Qué operación haces primero? Y con eso te ahorras el uso de la calculadora, que ya les había dicho que no vamos a estar utilizando la calculadora. Ahora bien, vamos al otro miembro. En el otro miembro,
yo tengo que multiplicar estos tres números por lo que está aquí adentro. Pero lo que está aquí adentro es una multiplicación. Como es una multiplicación, yo puedo decidir si esos tres números los multiplico primero por el 1/2 o primero los multiplico por la x. Acuérdense que también hay una propiedad distributiva. Y la propiedad distributiva menciona que tengo que distribuir la multiplicación sobre los elementos minuendo y sustraendo. Por eso, primero voy a trabajar con la x. Y entonces, si yo me doy cuenta, este 2 se puede dividir entre este 2 y me da la unidad. Ya que tengo la unidad, lo puedo multiplicar por este 3 por 5 que me da 15. Y luego este 15 multiplicarlo por el 1, que me sigue dando 15, y el 15 multiplicarlo por la x, que entonces como resultado voy a tener un 15x. Va de nuevo. Este 2 entre este 2 me da la unidad. La unidad por este 1 sigue siendo 1. El 1 por la x sigue siendo x. Pero x todavía te falta multiplicarlo por el 3 por 5 que te da 15 y ya te dio el 15x. O sea, tú puedes hacer las operaciones multiplicación y división en el orden que quieras, por la propiedad conmutativa. Eso te indica la jerarquía de operaciones. Pero lo importante que tú entiendas es que este 2 se puede dividir entre este 2. Y por lo tanto aquí tienes un 15, aquí tienes una x, aquí tienes un 1, multiplícalos y te da el 15x. Vamos con el siguiente. El siguiente es aplicar la propiedad distributiva, pero ahora con el menos 2/3. Acuérdense que primero fue con la x, ahora va con el menos 2/3, por la propiedad distributiva. Si comienzo con signos, todos estos son positivos, todos estos son positivos, y este es negativo. Por lo tanto, empezando, debo describir que aquí hay un signo menos. Ley de los signos. Y luego voy con los números. Si ustedes se dan cuenta, tengo que multiplicar este número por este número y por este número. Por lo cual, este 2 lo puedo dividir entre este 2 y ya me dio la unidad. Este 3 lo puedo dividir entre este 3 y ya me dio la unidad. Y entonces los únicos que resta por multiplicar es el 1 por el 2 por el 5. Y la multiplicación de ese 1 por el 2 por el 5, pues me da un 10. Y entonces aquí ya puedo escribir que esto es un menos 10. Y con eso ya logré que de una ecuación que tenía muchas fracciones, muchos números racionales, llego a una ecuación que tiene solamente números enteros. Si hago esa división de 2 entre 2, entonces ya me dio la unidad. Luego me doy cuenta que también a mí me conviene hacer esta división de 3 entre 3 y también me da la unidad. Por lo tanto, si tú te acuerdas, te había dicho, yo tengo que multiplicar este número por este número por este número. ¿Por qué? Pues porque es la multiplicación y luego es la propiedad distributiva. Por eso tengo que multiplicar esos tres números. Haciéndolo de manera inteligente, te dije, primero multiplico los signos, ya te dio el menos. Luego divido este 2 entre este 2, ya me dio 1. Luego divido este 3 entre este 3, ya me dio 1. Y entonces los únicos números que me hace falta multiplicar es el 1, es este 1 por este 2 y por este 5. Y el resultado me da 10. Vuelvo a repetir, lo que estoy haciendo son qué conceptos necesito para que la multiplicación sea más eficiente y no tenga que utilizar la calculadora. Otra pregunta. Dime. Una vez que ya tengo el resultado, pues resulta que esto que está aquí todavía no es el resultado, porque sabemos que es una ecuación, pero se debe expresar en forma general. Por lo mismo, como debe de ser forzosamente en forma general, porque precisamente así me están pidiendo que exprese mis resultados, pues resulta que otra vez tengo que empezarle por jerarquía de operaciones para ver cuál operación hago primero. Pero para eso necesito ver el concepto de términos semejantes. Y para ver el concepto de términos semejantes, yo me doy cuenta con mis ojitos de la cara que resulta que esta x no tiene término semejante. Y como no tiene término semejante y es positiva, esta es positiva, entonces ya la dejo ahí positiva. Está 15x en el miembro derecho. No tiene términos semejantes. Luego, resulta que reviso y la y tampoco tiene términos semejantes. Pero como lo importante es que la x sea positiva, entonces el 30 voy a hacer la operación inversa. Acuérdense que hace rato, esta x era negativa y tuve que hacer la operación inversa con la x para que quedara en el miembro izquierdo. O sea, estaba en el miembro derecho, pero estaba negativa. Por eso hice la operación inversa para que quedara en el miembro izquierdo positiva, porque me interesa que las x sean positivas. Y entonces en este caso resulta que ya es positiva.
Pero como está en el miembro derecho, déjala en el miembro derecho. No le hagas nada a ella, sino la operación inversa la vas a hacer sobre el término de la y. Por lo cual voy a aplicar el concepto de operación inversa. Y aquí tengo un 30y que es positivo. La operación inversa es resta. Y por lo tanto escribo menos 30y en el miembro derecho. Ahora bien, resulta que también tengo términos semejantes. Esos términos semejantes es el menos 6 y es el menos 10. Pero todo debe quedar en el miembro derecho. ¿Por qué? Pues porque ya dejé estos dos en el miembro derecho. Por lo tanto, la operación inversa la voy a aplicar con este menos 6. La operación inversa es una suma. Por lo tanto, le voy a sumar 6 al menos 10. Y si ustedes se dan cuenta, eso que puse ahí es precisamente la ley de la resta, porque uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, como aquí voy a hacer un más 6, son diferentes los signos, se va a dejar el signo del mayor es negativo, por eso voy a escribir un menos, y al hacer la resta del 10 y el 6, pues sabemos que es un 4. Pero si se dan cuenta, esto está del miembro derecho. Como está en el miembro derecho, yo debo de escribir el 0 en el miembro izquierdo. Sin embargo, eso no está bien, porque sabemos que siempre debe quedar las letras en el miembro derecho, siempre deben quedar en el miembro izquierdo y no en el derecho. Por lo cual, para que yo le escriba en el miembro izquierdo, lo escribo en el miembro izquierdo, lo que voy a hacer es aplicar un concepto que se denomina propiedad reflexiva. Y la propiedad reflexiva menciona que si un 3 es x, también puedes escribir que x es 3. O sea, no importa dónde lo escribas, porque son iguales. Pueden estar intercambiados y no importa la posición. Por lo tanto, este 0 que está aquí, yo lo puedo intercambiar de posición y escribirlo acá. ¿Es lo mismo que lo escriba ahí o es lo mismo que lo escriba de este lado? Es exactamente lo mismo. Lo que estoy logrando es que, si ustedes se acuerdan, aquí había quedado el 0. Pero como no quiero a estos en el miembro derecho, pues simplemente cambio de posición el 0 y con eso ya logré que estos queden en el miembro izquierdo donde deben quedar con la x positiva. Y con eso ya llegué a la forma general, que es la que yo necesito para poder expresar la ecuación de la recta. En ningún momento yo dije, este 0 se pasa para acá. No, simplemente estoy diciendo se intercambia de posición, porque como x es igual a 3, tú puedes escribir que 3 es igual a x. O se intercambia las posiciones, no las pasas, no las puedo pasar porque no son objetos. Pero sí estoy intercambiando la posición. El 0, como te decía, está en el miembro izquierdo, pero a mí no me conviene porque siempre todo debe de estar en el miembro izquierdo. Por lo tanto, lo único que hice fue cambiarlo de posición. En lugar de escribirlo en esta posición, lo voy a escribir en esta otra posición y con eso estoy logrando que ya quede todo en el miembro izquierdo sin tener que hacer nada. O sea, simplemente es cambiar de posición. Eso precisamente es la propiedad reflexiva.